Hola, me llamo Sara Soler y estoy aquí encantada de presentaros mi exposición con el Centro Cívico sobre la próxima novela gráfica que voy a publicar, que se llama As. As es un proyecto muy personal porque trata de una experiencia que yo misma he vivido junto a mi pareja, en la que, ella se da cuenta de que es una mujer trans y decide comenzar la transición. Claro, esto es como muy importante para mí porque tuve que deconstruirme a muchos niveles, tuve que, digamos, revisar todo lo que yo entendía sobre sexualidad y sobre género. Y claro, fue como una decisión muy trascendental que al final, digamos, tiene final feliz porque seguimos estando juntas y nos queremos. Pero claro, al principio fue como muy difícil hacer ese cambio de chip hasta que te das cuenta de que lo que en verdad quieres es estar con una persona y da igual el género o lo que quiera ser. Entonces, pues a lo largo de los años y de varias experiencias que hemos vivido, decidí que era necesario visibilizar la realidad que viven día a día estas personas trans al estar al lado de una de ellas, porque hay muchísima desinformación y hay mucha gente que no sabe o que piensa que es algo que un día te levantas por la mañana y eliges, voy a ser trans. Y no es para nada así. No es una elección, es algo que ellos necesitan hacer y que es muy necesario que la gente comprenda que es su realidad y que son así. Entonces, bueno, digamos que decido hacer o contar nuestra historia, primero como fanzine y luego como novela gráfica que va a ser publicada el 20 de mayo. Y es para mí un gran honor tener o poder tener este escaparate, ¿no? que es la exposición, para hacer un poquito primero de promoción de la obra y luego de promoción del mensaje que yo quiero dar, que es de aceptación, de igualdad y sobre todo para visibilizar a este colectivo que además este año se está llevando muchísimo, muchísimo odio y muchísimos palos por todos lados, así que ya va siendo hora de que, reciba un poquito de amor también. Así que yo espero que os guste mucho la expo y que os ayude a acercaros un poquito más a estas realidades que a veces no son tan ajenas. Disfrutad mucho y un besito. ¡Mua!